Hola, muy buenas noches. Les saludamos desde Televisión Los Palacios, de nuevo en este espacio de A Debate y de nuevo con un debate sobre las elecciones generales del próximo 26 de junio. De nuevo decimos que estamos aquí en este debate de elecciones generales porque se vuelven a repetir por primera vez en la historia unos comicios generales y por ello contamos con representantes de los partidos políticos que tienen representación en nuestra corporación municipal, en nuestro pleno municipal y que se presentan a su vez a estas nuevas elecciones generales. Damos la bienvenida ya en representación de la candidatura de Unidos Podemos por Sevilla a Granada Santos. Buenas noches y bienvenida, Granada. Hola, buenas noches, encantada. Tenemos al secretario general del Partido Socialista de Los Palacios y Villafranca, Juan Diego Valverde. Buenas noches. Buenas noches y gracias por vuestra invitación. Y al concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, Manuel Vargas. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos. Bienvenido también a este debate. Bueno, les decíamos que volvemos a tener este debate con motivo de esos comicios generales, de la repetición de esos comicios generales que se van a celebrar el domingo 26 de junio. Volvemos a traer los temas relevantes, los temas que importan a la ciudadanía y de ello nos van a hablar los representantes, como decimos, de las diferentes candidaturas, de los diferentes partidos que concurren a estas elecciones generales. Para empezar, los participantes van a tener un primer turno de 3 minutos cada uno para contarnos cuál es el posicionamiento ante esas próximas elecciones generales. Lo vamos a hacer como es habitual en los debates que celebra Televisión Los Palacios, pues con el orden de intervención según el número de votos, esto es de menor a mayor. Las candidaturas que hayan tenido menor número de votos comenzarán y así progresivamente hasta la que haya tenido mayor número de votos en nuestra localidad en las últimas elecciones generales. Por tanto, empezamos con ese posicionamiento ante la próxima cita que tenemos con las urnas y va a comenzar el concejal del Partido Popular, Manuel Vargas. Sí, 10 segundos antes de empezar, dejar claro que nosotros no fuimos los que tuvimos menores votos aquí en Los Palacios, fuimos el segundo. Lo que pasa es que al unir Izquierda Unida con Podemos, pues nos supera en votos, pero que fuimos los segundos, muy cerca del Partido Socialista, por cierto. Bueno, pero se tienen que sumar porque es una candidatura única. Sí, pero bueno, he querido dejarlo claro, que los ciudadanos recuerden que fuimos la segunda fuerza votada aquí en Los Palacios en esta última elección y que fue la segunda mejor resultado de nuestra historia aquí en Los Palacios. Pues empezamos, ¿vale? Con ese Empezamos. Si ha cambiado y perdón algo, por la interrupción. Pues ponemos otra vez el cronómetro a 0, 3 minutos, Manuel, si ha cambiado algo con respecto a estos nuevos comicios. Muy bien. Aunque parezca una obviedad, siempre en los partidos de fútbol se dice es el partido del siglo, bueno, yo creo que estas elecciones, y lo creo sinceramente, son las elecciones más importantes desde la transición, y porque nos jugamos muchas cosas que afectan a todos los ciudadanos. Nos jugamos la unidad de España frente al independentismo, la pertenencia a la unidad económica europea, que está en cuestión por algunos partidos, la defensa de la Constitución, que nos ha dado la mayor etapa de libertades y de crecimiento de nuestra historia, y está en juego también esa etapa de crecimiento que llevamos desde el 2013, creciendo más de un 3%, y la creación de empleo en el que hemos creado o hemos reducido la tasa de paro en 400.000 empleos desde el 2013 anuales. Y una etapa de crecimiento continuada es la que genera empleo, y una etapa de crecimiento de empleo continuado es la que genera la riqueza y disminuye las desigualdades de los ciudadanos, y no hay otra forma de hacerlo, solamente esa. Y dentro de la Unión Europea, porque tenemos que ponernos en contexto, nosotros estamos dentro de la Unión Europea, son las tesis liberales en materia económica, de defensa de la economía de mercado, de la libre competencia, de la propiedad privada y de la libertad de los individuos puesta al servicio de la sociedad, las que han llevado a lo que llamamos el estado del bienestar. En todos los tratados europeos, pero especialmente en el Tratado de Lisboa, se establece la economía social de mercado como la piedra angular que deben tomar todos los países para una mejor convergencia dentro de la Unión Europea y mejorar la vida de los ciudadanos. Y esta economía social de mercado es, con matices, la tesis que defienden los partidos liberales europeos y socialdemócratas. En España estos dos partidos han estado representados por el Partido Popular y el Partido Socialista, pero desde hace unos años, sobre todo desde la época de Zapatero, el Partido Socialista ha abandonado esas tesis socialdemócratas de centro-izquierda y se ha ido acercando a las tesis marxistas. Por lo tanto, nos ha dejado solos prácticamente en la defensa de esas tesis de centro
que establecen los tratados de la Unión Europea. Y, por tanto, todas las políticas que nos lleven al frentismo contra la Unión Europea, que rechacen esas tesis en materia económica nos van a llevar a la ruina, bajo nuestro punto de vista, inexorablemente. Y eso es exactamente lo que ha pasado en Grecia, que bajo mi punto de vista es un mejor ejemplo que, por ejemplo, el que se está poniendo continuamente de Venezuela, porque Grecia sí está dentro de la Unión Europea y buscó el frentismo contra la Unión Europea, y los resultados los estamos viendo ahora. Es por eso que los ciudadanos tienen que contar hasta 100 si hace falta antes de darle el voto a quien defiende las tesis de los partidos extremistas. Y estas tesis no tienen cabida en la Unión Europea de las libertades, de la igualdad y el bienestar, envidia del resto de ciudadanos del planeta. Y este es el posicionamiento del Partido Popular: seguir defendiendo a capa y espada la economía de mercado al servicio de la ciudadanía, de la sociedad, y seguir con las mismas políticas económicas que nos lleven a un crecimiento continuado, que este crecimiento continuado nos lleve a la creación de empleo continuado y a la mejora, por tanto, de la vida de los ciudadanos de nuestro país. Gracias, Manuel Vargas. Tiene la palabra ahora Granada Santos por Unidos Podemos, que también es novedad, ¿no?, en estos nuevos comicios, nueva candidatura. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué es lo que se espera de estas nuevas elecciones? Muchas gracias. Bueno, un placer estar en Los Palacios. Ya tuve la oportunidad de venir a Los Palacios como delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, y ahora explicarles a todas las personas que nos están viendo de todos los municipios, porque me consta que no solo se ve en Los Palacios esta televisión, bueno, pues un placer, ¿no? El posicionamiento de Unidos Podemos, sea segunda, tercera, cuarta fuerza, quinta más votada, la cuestión es fundamental. Tenemos un objetivo común. Habrá matices diferentes entre las diferentes fuerzas políticas que convergen en Unidos Podemos. En la Unión no solo está la fuerza, de hecho aquí se ha comprobado, nos hemos revertido sobre los resultados electorales del Partido Popular, sino que también entendemos que está la riqueza, ¿no? Un país, una sociedad, cuanto más pluralidad haya, tanto de pensamiento, como de raza, como de nacionalidades, como de religión, de credo, mucha más rica es, ¿no? Por lo tanto, bienvenido sea toda la agrupación de los pensamientos de izquierda dentro de una misma fuerza, con un objetivo y un cometido concreto, que es: estamos en una situación de emergencia social. Yo no comparto la visión que tiene el representante del Partido Popular de que todo va bien. Yo me gustaría que aquellas personas que están viéndonos y que están en una situación de desempleo, ya no solo de corto desempleo, sino que llevan años y años sufriendo esa situación de emergencia social, pues ya me gustaría a mí ver qué piensan con la opinión del representante del Partido Popular. O tantas aquellas familias que han pasado y que pasaron por la delegación que yo ostenté en cuanto a la situación, que se quedaban sin casa, los desahucios, que era un drama social y que el Partido Popular estaba no solo consintiéndolo, sino que en el momento que se puso la institución de cara a valer a la ciudadanía, esa ciudadanía que es la que estaba padeciendo, el Partido Popular tajantemente nos corta una ley que lo único que pretendía era quitarle el poder a los bancos para dárselo a la gente, que es realmente la que había sido engañada y la que estaba sufriendo. Yo no entiendo ese positivismo cuando la cifra de jóvenes que se tienen que exiliar de nuestro país para encontrar un futuro cada vez crece más. O sea, yo tengo casi todos mis amigos, el 50% de mis amigos y de mis amigas están fuera, en el extranjero, con una formación de 2 y de 3 carreras, y de pasar de un país a otro país, hasta en Rumanía. O sea, tengo amigos que están trabajando en Rumanía, de aquellos que habían, por lo cual se habían formado. O las cifras de violencia de género, de violencia machista. O sea, están creciendo, estamos en una situación, como ya decía, de emergencia social. Y además, voy a dar un dato que es objetivo, que para nada es parcial. El informe de Cáritas último nos dice que el 43% de las familias están viviendo bajo el umbral de la pobreza. Y algo que todavía es peor, gente que trabaja, que ha perdido derechos laborales y derechos económicos, vive aún trabajando bajo el umbral de la pobreza. Eso es lamentable. Y contra eso queremos cambiar, por supuesto, unidos. Muchas gracias, Granada Santos. Cerramos este primer posicionamiento con la intervención de Juan Diego Valverde, del PSOE de Los Palacios. Sí, pues yo, como representante del PSOE local, lo primero que quiero hacer es agradecerle a los vecinos de Los Palacios de Los Palacios Villafranca, vecinos y vecinas, que, como ha dicho el compañero del Partido Popular, fuimos la fuerza más votada en las anteriores elecciones generales,
cosa que me alegra que resalte el compañero. Y para nosotros, como representantes en los palacios del Partido Socialista, es importante porque estamos empezando un proyecto y necesitamos que nuestra voz dentro del partido y dentro de lo que es el Gobierno de España sea escuchada. Y yo invito, igual que hice en las anteriores elecciones, a que todos los vecinos y las vecinas de los Palacios y Villafranca vayan a votar en las próximas elecciones y que incluso lo hagan tomándolo como algo personal. Y algo personal, ¿por qué? Porque a la hora de votar no puede darnos igual quién gobierne en el Gobierno central, aun desde aquí, desde los Palacios, porque no nos puede dar igual que en el Gobierno central gobierne el PP, no nos puede dar igual que se instauren medidas como la LOMCE, medidas educativas con las que nadie está de acuerdo, no nos pueden dar igual reformas laborales como la que puso en marcha el PP, no nos puede dar igual que, por ejemplo, lo más reciente, desde el PP y a través de la política agraria común, se deje a un lado los agricultores andaluces y agricultores, por ejemplo, de los Palacios, que se van a ver muy afectados por los recortes a la remolacha. No nos puede dar igual que se olvide de la clase media, no nos puede dar igual que sigan engañándonos, no nos puede dar igual que el que todavía hoy es presidente del Gobierno empiece la campaña diciendo que va a recortar el IVA, como hizo 4 años, e inmediatamente después mande una carta a Juncker diciendo que hará lo posible por recuperar luego esos beneficios y cumplir con las exigencias de Europa. No nos pueden dar igual, de ninguna manera, que nos quieran tomar el pelo nuevamente. Y tampoco nos puedan dar igual que quieran llegar al gobierno partidos que prometían cosas muy diferentes a las que luego están dispuestos a cumplir. No nos puede dar igual que partidos que han nacido hace 3 días, con el apoyo de la gente, de los círculos, a las primeras de cambio se olviden de ellos y solo pidan ministerios, sillones y en cuanto huelen el poder se olviden de la gente. No nos puede dar igual que quien gobierne desde el gobierno central no sepa nada de nosotros, de la gente, de la calle, de cómo vivimos en los palacios, de qué nos importan a los palaciegos y a las palaciegas. No nos puede dar igual de ninguna manera. Por eso, la primera invitación es votar, es tomarse estas nuevas elecciones muy en serio para tomar una decisión y que de verdad este panorama que hemos visto en los últimos 4 meses no se vuelva a repetir y haya un partido como el PSOE serio, decidido a gobernar a través del consenso y del diálogo, pero a gobernar y que no tome a nadie el pelo. Muchas gracias, Juan Diego. Bueno, pues entramos en materia. Ya de hecho algunos de los miembros de este debate ya han tocado el tema del empleo. Lo hacía también antes Manuel Vargas. Pues entramos en ese primer bloque: empleo, economía y administración pública. 2 turnos. Empezamos con el concejal del Partido Popular. Sí, por empezar con una réplica, si nosotros hemos tomado el pelo, ¿quién tomó el pelo? Zapatero, que prometió, el pleno empleo. Ese fue el primero que prometió brotes verdes, que hablaba de brotes verdes, pero bueno, yo creo que esa frase no ha estado en contexto. Aquí nadie toma el pelo a nadie, aquí todo el mundo quiere lo mejor para los ciudadanos y se equivocará o acertará en la toma de sus decisiones, pero cada uno tiene una forma de ver las cosas y las ejecuta de la mejor manera posible. Y hablaba de la época de Zapatero, porque hay que poner en contexto, ahora que hablamos de economía, en este bloque vamos a hablar de economía, antes se ha hablado de otra serie de cosas a las que ya contestaremos, pero si aquí hablamos de economía hay que poner en contexto de dónde venimos. Y venimos cuando en diciembre del 2011 ganó el Partido Popular las elecciones con mayoría absoluta, veníamos de un partido que destruyó 3,5 millones de empleos, que perdió una recaudación, que la recaudación bajó en 70.000 millones de euros, que nos dejó un país al borde del colapso y de la quiebra. ¿Qué significa quiebra? Que no teníamos dinero para pagar el gasto corriente, no había dinero para pagar las pensiones, no había dinero para pagar los empleos de los empleados públicos, no había dinero, pero lo peor es que teníamos las puertas cerradas en los mercados y los mercados no nos prestaban dinero. Ese era la quiebra que era inminente. Y todo desembocaba en una falta de confianza de los mercados que nos prestan dinero y de los inversores que tienen que ver que un país es estable para invertir. Y ahuyentábamos a la inversión. Y esa era la situación en la que nos encontramos. Y eso es así. Y negarlo es faltar a la realidad. Entonces tuvo que recuperar esa confianza. Y eso fue así.
y la única manera de recuperar la confianza es intentar cuadrar las cuentas poco a poco, intentando perjudicar lo mínimo posible a los ciudadanos. Y se tomaron decisiones duras, claro que se tomaron decisiones duras, y si nosotros no lo negamos. Pero también hay que reconocer que esas decisiones duras, incluso algunas en contra del programa electoral, que lo reconocemos también, no tenían tampoco un rédito político, sino más bien todo lo contrario, un coste electoral que hemos sufrido todos los concejales del Partido Popular, aparte de la corrupción también que nos afectó en todas las elecciones que han venido a posteriori, ¿verdad? Y eso hay que reconocérselo. Pero gracias a todas esas políticas económicas, algunas de ellas muy discutidas, el caso es que España le ha dado vuelta a la situación. Hemos pasado de financiarnos a un 7% a financiarnos prácticamente al 0%, ahorrándonos miles de millones de euros en intereses anualmente. De hecho, ha habido momentos en los que nos han pagado dinero por financiarnos. Hemos pasado a crecer desde el 2013 a una tasa de más del 3%. Crecemos muy por encima de todos los países de la Unión Europea. Crecemos el doble de todos los países desarrollados de la OCDE. Creamos la mitad del empleo que se crea en la Unión Europea. Antes, con la época de Zapatero, se destruía la mitad del empleo destruido en la Unión Europea. Le hemos dado la vuelta a la tortilla. Y es cierto que existe todavía mucho parado, 3.980.000 decían las cifras de mayo, y por ellos hay que seguir luchando. Y voy terminando. Pero la única forma de que la recuperación le llegue a las familias, y les está llegando, el último dato de turismo decía que ha aumentado el turismo nacional de los españoles en un 7%, eso significa que la economía es un dato muy significativo, va mejorando de los bolsillos de los ciudadanos. La única forma para que le llegue al final a los ciudadanos, mejoren los salarios, mejoren las condiciones laborales, mejoren la situación, voy terminando, es seguir creciendo y seguir creando empleo. Con el apoyo de todos los partidos, y termino. Manuel, gracias. Luego continuamos. Granada Santos tiene ahora la palabra. De verdad, yo parece que vivo en otro país. Quizás, a lo mejor viva en otro país, pero lo que yo me encuentro es empleo en precario. El empleo que se está generando en estos momentos es sin apellido, porque es en precario, no es digno para nadie, porque, como ya he dicho anteriormente, es que hay gente que está trabajando, que y vive bajo el umbral de la pobreza, y es que hay gente que tiene que tener 2 y 3 trabajos para poder subsistir. Sí que nos estamos pareciendo a los Estados Unidos, que la gente no puede tener un solo trabajo, que la gente vive para trabajar, en lugar de trabajar para vivir. Esa es la sociedad de bienestar, poder vivir dignamente, tener un techo donde dormir, poder llevarse una comida en la cena, en el almuerzo, en el desayuno, que es que hay niños y niñas que no pueden cenar, que es el 43% de lo que dice Caritas. A mí es que me hace mucha gracia cuando habla de recuperación, no solo por las cifras y por la gente, que es que lo estará padeciendo en sus propias carnes, y yo, la verdad, me sentiría dolida si no tengo nada que llevarme a la boca y escucho sus palabras. Por eso lo que le ofrece desde Unidos Podemos, lo que le ofrecemos es un cambio radical. No se puede llevar esas medidas de ajuste. No podemos tener más reformas laborales, no solo el PP. Debo recordarle al representante del Partido Socialista que también durante un gobierno del Partido Socialista se recortaron derechos laborales. Es que vamos involucionando lo que se supone que tiene que ser una sociedad, que es evolucionar hacia mejor. Lo que vamos haciendo es retrocediendo en salario, retrocediendo en bienestar, retrocediendo en derechos laborales, retrocediendo en educación, retrocediendo en sanidad. Es que como ya decía, quizás viva en otro país. Y el miedo, el Partido Popular nos habla, intenta inculcar a la sociedad el miedo. ¿El miedo a qué? ¿Más miedo? ¿Más miedo de no poder comer? ¿Más miedo que no poder ir a casa porque no encuentra trabajo después de buscar horas y horas de patearse a las calles? ¿Populismo? ¿De verdad me está hablando de populismo? ¿Usted cree que no hay familias en los palacios que lo están pasando fatal? En los palacios, en las cabezas, en Utrera, en los Molares. ¿Usted cree que no lo están pasando? ¿Está en un contenedor? Manuel, yo a usted no le he interrumpido. Y me habla el representante de un partido cuyos miembros, cuyos militantes no fiscalizan aquí. No contribuyen con la sanidad, no contribuyen con la educación, no contribuyen aquí en España, sino que se va a paraísos fiscales. Corrupción pura y dura, no lo digo yo, lo dicen tantos y tantos casos que hay abiertos en todos los juzgados del país, en todas las comunidades autónomas donde habéis gobernado.
que debo decir también, Andalucía no se libra de eso. También tiene muchos casos flagrantes de corrupción en los juzgados en Andalucía. Además, con respecto al empleo, vuelvo a insistir en lo mismo, no podemos mirar hacia un lado cuando hay jóvenes que se tienen que ir de este país. Es que no podemos hacerlo y las instituciones tienen que hacer un pacto por el empleo ya, pero desde ya, con inversión. Y eso se hace invirtiendo en la gente y no invirtiendo en los bancos como se ha invertido aquí en España, que del dinero del sudor de la frente de mucha gente se han rescatado bancos, mientras esos bancos echaban a la gente a la calle. Gracias. Eso es lo que ha ocurrido en España. Gracias, Granada. Luego seguimos en este bloque. Cierra este primer turno Juan Diego Valverde. Sí, hombre, en empleo y en economía yo entiendo, Manuel, que bueno, defender algunos puntos no es sencillo. Además, cuando ustedes habéis estado gobernando los últimos 4 años y medio, habéis sido el Partido Popular quien ha puesto medidas, pero es que erais el Partido Popular el que ha gobernado los 4 años y medio. Es que parece que no ha gobernado nadie aquí desde 2011, incluso te acuerdas de Zapatero. A mí me parece muy bien, pero es Rajoy quien lleva 4 años y medio, la legislatura más larga. Y has hablado de números, has hablado de medidas, has hablado que somos el país que más crecemos en Europa, sí, porque por el gobierno del PP. Y como has hecho eso, mira, un dato. La deuda pública en 2011, lo malo que era Zapatero, estaba en el 70% más o menos, y Alemania, la gran Alemania, estaba en el 80%. Y hoy día, con la gran gestión del PP, estamos en el 98%, y Alemania, que no está creciendo nada, Alemania está en el 72%. O sea, direcciones totalmente opuestas, después de lo bien que lo ha hecho el PP. Y aquí hay una gran mentira socialmente instaurada, que es el hecho de que parece que el PP se le da bien la gestión. Pues mira, también al inicio, cuando abriste el debate, hablaste de que se crearon 400.000 puestos de empleo. Y digo, hostia, perdón por la palabra, pero para que nos entendamos, solo cuentan lo que se han creado, no habrá contado los que se han destruido, o no habrán contado aquellos contratos laborales que por hora no llegan siquiera a establecer las 8 horas diarias de empleo, porque eso sí, se ha beneficiado mucho el empleo precario. Y no sé hasta qué punto, pero yo esto por edad y por entorno, como decía Granada, estoy en un entorno y en una edad en la que tengo muchos amigos, yo mismo intentamos emprender, intentamos buscar trabajo y es complicado cuando vuestras medidas en torno al empleo es facilitar el despido. Entonces, cuando luego habláis de, como has dicho, economía social de mercado, yo digo, economía de mercado me suena bien, pero ese social que meten ahí en medio, esa parte social, no entiendo quiénes son, porque realmente la gran parte de la mayoría no se siente entendida, correspondida o escuchada a la hora de poner en marcha reformas laborales como las que habéis puesto. Por eso nosotros, más allá de seguir mirando de 2011, años atrás, mira, nosotros nos ponemos a plantear proyectos y nosotros hablamos claro, eliminar la reforma laboral del PP, instaurar una nueva, con consenso. Mira, yo estoy súper orgulloso del papel que ha hecho Pedro Sánchez en estos meses atrás. De verdad, nadie podrá decir que el hombre ha querido consensuar. Pues en eso, con ese consenso, establecer una nueva reforma laboral, y voy acabando, en la que, sobre todo, la gente se sienta entendida y no ninguneada. Muchas gracias, Juan Diego. Pues seguimos con este bloque de Economía, Empleo y Administración Pública. Vamos cerrando ahora ya con Manuel. Yo creo que debería de tener el doble de turno, porque como yo sabía, iba a ser 2 contra 1. Pero bueno, un poco de humor. Mira, usted, no recuerdo su nombre, ha hecho, Granada, perdóneme, un alegato populista, y yo sé que no va a salir de ahí dentro del discurso. ¿Usted sabe cómo se calculan los niveles de pobreza? Dígame, ¿lo sabe? ¿No lo sabe? No lo sabe, se lo voy a explicar yo. En mi turno le responderé. Bueno. Yo no voy a cortarlo como usted me ha hecho a mí. La educación la tengo por encima de todo, educación pública. Cortando. Muy bien, pues perdone por haberle cortado antes, tampoco le he insultado ni nada para que hablemos de educación. Bueno, lo que mide la tasa de pobreza es una tasa de desigualdad. La tasa de pobreza extrema está en el 5-7%, que es lo que entendemos todo el mundo por pobreza. ¿O es que usted piensa que 1 de cada 2 ciudadanos, que es lo que usted está diciendo, está en la calle sin poder comer? Es que eso es lo que estáis vendiendo, y eso no es cierto.
No es cierto, porque lo que se mide es un 60% de... Es que son datos económicos de cómo se calcula. La diferencia, el 60% inferior de la media de la riqueza de un ciudadano. Y entonces lo que se está midiendo, y efectivamente eso es cierto, ha aumentado un poco la desigualdad, pero no las tasas de pobreza extrema, que es la pobreza por la que todo el mundo lo entendemos. Pero vendéis eso porque es lo que os interesa. Pero así se calcula, si no lo sabía ya lo sabe usted. Dice el tema de la deuda. Hombre, yo entiendo que usted desconoce cómo por lo que dice, entiendo que usted desconoce por qué ha aumentado la deuda en España. ¿Usted sabe cómo se traslada el déficit a la deuda? ¿Qué es lo que es el déficit? El déficit es gastar más de lo que se ingresa. Y ustedes nos dejaron un déficit de 9,4%, 94.000 millones de euros de déficit anuales que se gastaban más que ingresaban. Y para disminuir eso existen dos opciones: recortar gastos y traspasarlo a deuda. Es cierto que parte de la deuda también ha venido del rescate bancario, eso es cierto, pero eso es hablar con propiedad, decir la verdad, pero no es decir que el PP aumenta la deuda porque venimos de una crisis. Y se habla de empleo precario. Oiga, ¿me puede poner usted un solo ejemplo en el mundo, uno solo, en el que se haya salido de una crisis de esta magnitud con empleo fijo y de calidad? Un solo ejemplo. No hay ninguno a lo largo de la historia, ninguno. Porque es que no tenemos dinero. Y usted habla de planes, de crear empleo y de gastar dinero y de gastar dinero. Oiga, dígame de dónde va a sacar el dinero. Porque nosotros no tenemos la maquinita del dinero, afortunadamente, como en Venezuela. Porque diga usted de dónde vamos a sacar dinero. No diga usted que vamos a gastar aquí, que vamos a gastar allí, que vamos a sacar a las personas de la situación en la que está. Porque cuando usted habla de eso, habla de cientos de miles de millones de euros o de decenas de miles de millones de euros que hay que sacarlo de algún lado. Y ahora me dirá usted de los ricos. Falso, porque el porcentaje de ricos es de un 4 o un 5%, y si usted le aumenta la recaudación a los ricos, va a recaudar como mucho 2.000 o 3.000 millones de euros. No va a recaudar los 90.000 millones de euros que ustedes llevan en el programa, que lo llevan, por cierto, subiéndole los impuestos a todos y cada uno de los ciudadanos, creando nuevas tasas impositivas en materia de sanidad, en materia de electricidad, de gasolina, de medio ambiente, un montón de tipos impositivos nuevos, y nos vais a crujir a impuestos a todos los españoles. Y subiéndole los impuestos es la forma más sencilla de bajar la... Gracias. Muy bien. Vargas, Granada Santos. Como decía, por educación voy a respetar los turnos, y ahora sí voy a utilizar mi réplica. Yo me quedo perpleja, de verdad, que no es algo que se finja, porque es que cualquier persona que haya podido observar que en estos 4 años ha subido el IVA al 21%, de además productos de necesidades básicas, y me dice el representante del Partido Popular, que somos nosotros, que no hemos gobernado todavía el país, esperemos que a partir del 26 de junio gobernemos, somos los que vamos a subir los impuestos. Mire, yo sí voy a subirle los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas, por supuesto, pero voy a intentar, y además así lo recogemos en el programa, en las 50 medidas que están consensuadas entre todos los grupos políticos de izquierda, bajarle los impuestos de los elementos de necesidades básicas y bajar a un 4% la luz. Claro, es que eso es básico. No se puede quedar ninguna familia sin calefacción, no se puede quedar ninguna familia sin luz en su vivienda. Y eso está sucediendo porque lo hemos visto, porque los ayuntamientos mismos tienen que pagarle a muchas familias la luz y el agua, porque no pueden hacer frente. Y esa es la realidad, le guste a usted o no le guste. Y a mí, la verdad, que un dato que ha dicho me tiene las carnes abiertas, o sea, tan ancho, tan pancho, y disculpe esa expresión, se queda cuando dice y reconoce que ha aumentado la desigualdad en este país. Y ya está. Y lo único que hacemos es apretarle el cinturón a la misma gente de siempre, a las familias que lo están pasando mal. Vamos a subirle los impuestos genéricos, no unos impuestos en función de las riquezas que genere, no, unos impuestos genéricos como es el IVA, a todo el mundo igual, independientemente de lo que ingrese, de lo que realmente lleve a su casa, de lo que gane. A mí eso, la verdad, me parece cuanto menos que lo único que hace es eso, aumentar las diferencias entre la gente que tiene menos y las grandes fortunas, que además se van, como ya he dicho anteriormente, a fiscalizar a otros países que no son España. Es decir, que no nos contribuye. Nosotros aportamos con el IVA, aportamos con el esfuerzo, aportamos con el trabajo quien lo tenga,
pero las grandes fortunas, que son las que realmente generan dinero, generan dinero para poder llevar en funcionamiento una salud digna, una educación pública, esas las dejamos que se vayan a paraísos fiscales. Esas nos da igual que se escape. Pues no, mira, nosotros lo que vamos a aportar y lo que aportamos en el programa del 26 de junio es un plan de lucha contra el fraude fiscal, que es muy importante, es una reforma tributaria donde diga todo lo que he dicho anteriormente, es decir, que haya unas reducciones de IVA de algunos tipos y unos impuestos de otro tipo, y sobre todo la administración pública, reformación de la ley de contrato del sector público. No podemos tolerar el choriceo que se ha tolerado hasta este momento. Eso es... cerramos ya este primer bloque con la intervención de Juan Diego. Vale. Hombre, en cuestiones de economía, de vez en cuando a la gente del Partido Popular, a hablar de sus propuestas, se le escapan pequeñas cosas que no son solo matices, sino que pueden esconder mucho más. Manuel, has dicho muchas veces que no hay dinero, que no hay dinero. Pues nosotros, desde el Partido Socialista, somos claros a la hora de hablar de la reducción de pagos de impuestos, porque lo vemos complicado, pero es que tenéis a vuestro candidato hablando de rebajas fiscales, y luego se te escucha y se le escapa a más compañeros decir que no hay dinero. Entonces, si no hay dinero, ¿cómo vas a rebajar y cómo vas a crear empleo? Es como un absurdo que no se sostiene. Y luego las propuestas, si de base no hay dinero, ¿qué propuestas vaya a tener? Entonces hay que ser realistas, y si no se puede rebajar la presión fiscal, pues se dice igual que lo hacemos nosotros, y somos claros. Y hablamos de propuestas. Por ejemplo, hay una que coincidimos con la compañera, con Granada, en el tema de la lucha contra el fraude fiscal y la lucha de buscar esa fiscalización y a través de dotar, por ejemplo, el sistema judicial. Y ahí nosotros, el Partido Socialista, hemos hecho, entiendo, una gran aportación, un gran fichaje con Margarita Robles, porque cuando escuchamos a Margarita tenemos claro la claridad y la decisión que tiene dónde hay que apostar por luchar contra el fraude fiscal, porque está bien llevar la lucha contra el fraude fiscal, pero hay que ser directos y saber dónde hay que implementar lo que necesita tanto el estamento judicial, que es el caso que conoce esta señora Margarita Robles, e ir directo a aquello que va a hacer una diferencia recaudatoria, y que luego con medidas como esa tendremos capacidad de hacer y de poner en marcha medidas para fomentar un empleo digno y real. Entonces hay que poner en marcha eso. Luego, cuando hablamos de rico y rico, bueno, hay que establecer que es rico para la gente del PP, porque la gente del PP rico en España no es lo mismo que rico en Panamá, en otros paraísos. Y luego, eso tiene que ser gradual. Yo estoy convencido que no puede pagar lo mismo una gran fortuna que alguien que gane al año 100.000 euros, pero es que a lo mejor aquella persona que gana 100.000 euros puede hacer un esfuerzo fiscal, unos porcentajes, que sumado la cantidad en este país de personas que tienen un sueldo muy, muy digno y que podemos llamar elevado, pues a esas personas también fiscalmente se le puede subir esas aportaciones y sumar poco a poco a ese saco de beneficios para poder poner en marcha empleo, una economía centrada en la gente, en la familia social, y así poder frenar la hucha de las pensiones que habéis dejado como habéis dejado, totalmente vacía. Muchas gracias, Juan Diego. Pues pasamos ya al segundo bloque, de nuevo 2 turnos. ¿Habría un turno adicional de Si quieres utilizar en este segundo bloque tu tiempo, como quieras hacerlo. El segundo bloque se centra en la agricultura, desarrollo rural y turismo. Si tú quieres contestar, Manuel, o replicar, tienes la libertad de hacerlo. Sabes que tienes de nuevo 2 turnos, al igual que el resto de participantes, así que comenzamos con... Vale, comienzo, simplemente que es que no me da tiempo de replicar. Decía lo de Alemania, pues es que en Alemania gobierna el Partido Popular Alemán, la Angela Merkel. Y aquí en España también. Sí, aquí en España también, pero Alemania no se encontró la situación que le dejó el Partido Socialista, con un déficit de 95.000 millones de euros y en quiebra. Decía que no entendía lo de los 500.000 puestos, lo de los 400.000 puestos de trabajo. Es que no se trata de crear 400.000, yo no decía eso, que se ha reducido el paro a un ritmo de 400.000 anuales, que es lo creado menos lo destruido. Es decir,
se disminuye el paro, 400.000, hemos pasado de 5,2 a 3,8 millones de parados, que son 3,8 millones de parados que nos empujan a seguir trabajando por ello, evidentemente. Y termino con Granada. No me ha respondido si conoce un solo ejemplo en el mundo y en la historia en el que se haya salido de una crisis como esta con empleo de calidad y fijo. Un solo ejemplo a lo largo de la historia, porque es imposible, los números no cuadran y nosotros no tenemos el dinero, y todas esas políticas de gasto de 90.000 millones, ojalá lo pudiéramos hacer, pero es que no lo podemos hacer porque no lo tenemos. Y ustedes dicen que van a gastar 90.000 millones de euros, y 90.000 millones no pueden salir ni de los impuestos, ni de los ricos, como dicen ustedes, ni del fraude fiscal, porque del fraude fiscal jamás por muchas políticas que se hayan hecho, no solo en España, sino en el resto de Europa, más de 4.000 millones de euros, que por cierto, hemos recuperado un montón de dinero de fraude fiscal con las medidas de Montoro. Y en los que trabajamos en la empresa privada sabemos lo que estamos sufriendo de inspecciones por todos lados. En 18 años que llevo de oficio, nunca jamás había tenido con el PSOE, ni con el PP de Aznar tampoco, una inspección. Desde que está aquí hemos tenido 5 inspecciones, una de ellas presencial. Afortunadamente hemos salido bien, porque lo llevamos todo al dedillo. Y yendo al punto, si me da tiempo, espero que sí. Bueno, hablábamos de agricultura, y de agricultura habría que empezar hablando de que, porque yo creo que es lo más importante de la labor de estos 4 años, lo primero que se hizo fue recuperar el Ministerio de Industria, que no existía en la época de Zapatero, lo quitó de un plumazo para crear un ministerio de dudosa utilidad, donde colocó a Viviana Ido, etcétera, etcétera. Nosotros recuperamos ese ministerio y empezamos a luchar. Lo primero que hicimos fue por una política, o sea, una reforma de la PAC justa para los agricultores. Sí, porque ustedes no se acuerdan de la famosa tarifa plana que todos y cada uno de los agricultores criticaban, porque suponían una merma de 3.500 millones de euros para los agricultores andaluces. No había ninguna asociación agrícola que defendiera la tarifa plana, y nosotros revertimos esa situación, y no solamente conseguimos una buena negociación con la Unión Europea en un contexto en el que había muchos más países, había menos dinero para repartir, sino que aumentamos el volumen global de millones de euros conseguido para España, y en 500 millones de euros, más de 40.000 millones de euros para España a repartir. Y por cierto, y termino, consensuado con todas y cada una de las comunidades autónomas, incluida Andalucía, que por cierto, vuestro consejero, en aquella época, que defendió las negociaciones del Ministerio de Agricultura del PP, fue despedido de una forma bastante... Gracias. Manuel Vargas, entramos en este segundo bloque con la posición de Granada Santos por Unidos Podemos. Antes de posicionarme sobre este bloque, voy a también utilizar un poco de mi tiempo para algo de réplica. Quizás mejor decir, más que réplica, pinceladas, ¿no?, que se han dejado aquí un poco en el aire, pero que a mí me resulta más que curioso. Decía el representante del Partido Popular que no teníamos dinero, sin embargo se ha gastado más de 50 millones de euros en el rescate a la banca, es decir, reconoce que no hay dinero para rescate a las personas, rescate a la ciudadanía, pero sí hay dinero para rescatar, en este caso, a las entidades financieras que han hecho flaco favor a la gente, porque es que le han tomado el pelo con las preferentes, le han tomado el pelo con las hipotecas, que se ven en la calle, ellos teniendo que pagar la casa, teniendo que avalar, o sea, perdiendo la casa incluso los avalistas, es decir, que hay dinero para unas cosas, pero no hay dinero para otras. En cuanto a la justificación que daba, el dato que daba matemático sobre la pobreza, a mí es que realmente me da igual que sea pobreza extrema o pobreza media, a mí ya el término pobreza realmente es que me causa escalofrío, y el informe de Cáritas es muy claro y clarificador. El 43% de las familias españolas vive bajo el umbral de la pobreza, es decir, no puede llegar a final de mes, porque tiene un salario mínimo, además reconocible por la Unión Europea, que es de los más bajos que hay en la Unión Europea, y que imposible con los impuestos que además se ha puesto sobre sobre el IVA, ¿no?, sobre los elementos de necesidades básicas. Con respecto al plan de lucha contra el fraude fiscal, decir que no es solo
decirlo. Lo he esbozado porque no tenía más tiempo, pero queda totalmente claro en el programa común que tenemos en Unidos Podemos: control, transparencia, autonomía, pero una cuestión fundamental: para hacer todo esto, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria no puede depender del gobierno de turno, tiene que ser independiente. Eso lo llevamos recogido en el programa de medidas drásticas contra el fraude fiscal. Lo reconocerá la representante vuestra del Partido Socialista, porque sepa más o sea, esté relacionada profesionamente, pero que también tenemos, en la elaboración del programa común, tenemos a personas que están muy directamente ligados con la justicia y bueno, que lo recogen perfectamente en el programa, es decir, que no es algo esbozado. Dicho esto, dicho lo cual, vamos al bloque en sí: agricultura, desarrollo rural y turismo. Una cuestión fundamental, que es impulsar una nueva política agraria. No podemos ver cómo los pequeños y medianos agricultores están hasta el cuello, y me permitís esa expresión más vulgar, pero están hasta el cuello porque es que no pueden hacer frente por las grandes multinacionales, es imposible. Por lo tanto, tienen que ser los máximos protegidos, y sobre todo, bueno, en un entorno rural como es Andalucía, ¿no? Un entorno donde la materia prima es fundamental, y el siguiente paso sería intentar industrializar esta materia prima de tal forma que seamos competitivos con aquello que tenemos. O sea, no podemos traer tomate de África o traer cualquier otra hortaliza o cuando lo tenemos aquí de muchísima más calidad, ¿no? Muchas gracias, Granada. Cerramos este primer turno con Juan Diego, del PSOE. Nosotros, en cuestiones de agricultura, desarrollo rural, incluso turismo, tenemos las cosas bien claras, porque al Partido Socialista estamos seguros de que tenemos una experiencia dilatada conforme a políticas agrícolas, y también tenemos una gran cercanía a los agricultores, y estamos totalmente satisfechos con ese perfil y seguros de que eso va a marcar una gran diferencia. Con el Partido Popular las diferencias están totalmente claras. Al inicio de las negociaciones de la última PAC, que vamos a tener durante unos años, el Gobierno y además Rajoy pidió una fuerte colaboración de la Junta de Andalucía a la hora de negociar todos los puntos de la PAC. La colaboración es muy interesada, porque en Andalucía tenemos experiencia con el tema de la agricultura. Sin embargo, después no ha sido equitativa ese apoyo que pidió del conocimiento de la agricultura desde Andalucía con la PAC. Los recortes sumados van a ser de 900 millones que agricultores... Sí, ríete, Manuel, pero es que habéis recortado, bueno, no tú, evidentemente, conozco tu desapego a Rajoy, pero sí habéis recortado 90 millones. De hecho, recortáis lo mismo a agricultores que van a recibir 5.000 euros de apoyo que al que va a recibir 300.000. El mismo porcentaje, ninguna escalada porcentual que beneficie al pequeño agricultor, de eso absolutamente nada. Por ejemplo, en Andalucía, en los palacios, en las zonas en las que nos encontramos, ¿qué importante ha sido la remolacha azucarera? Pues la remolacha azucarera se lleva un gran recorte, por no hablar del trigo duro. Son muchos los recortes que la agricultura andaluza va a sufrir durante los años en los que esté activa la política agraria común actual. Luego también en un bloque anterior hablaste del turismo, que el turismo está creciendo, que es uno de los grandes motores del PIB, pero bueno, estaremos de acuerdo que ya el turismo era importante antes de que llegara el PP, ¿no? Entonces no es algo que podáis acusaros el PP como algo fuerte, porque no es cuestión vuestra, y mucho menos en Andalucía, el gran motor del turismo en España, donde, bueno, por suerte estamos gobernando nosotros. Estamos cerca del agricultor, sabemos lo que le interesa al agricultor, sabemos hacia dónde quiere ir el agricultor, sabemos hacia dónde quieren ir las cooperativas, sabemos cómo es el mercado en el que se mueven los pequeños agricultores a través de las cooperativas, escuchamos mucho a ese agricultor, a esos agricultores. Por ejemplo, Los Palacios es un ejemplo grandísimo de cooperativas agrícolas que funcionan y que tienen un apoyo muy cercano, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, que está ostentada por el Partido Socialista.
Muchas gracias, Juan Diego. Manuel Vargas, para ir cerrando este bloque. Sí, bueno, dice que yo tengo desapego por Rajoy. A mí me gustaría que usted, lo ha dicho, a mí me gustaría que usted tuviera el mismo desapego por el partido que ha arruinado el pueblo con más de 100 millones de euros de deuda, pero veo que no lo tiene, porque cuando lo vea usted en fotos en su sede, veo que hay muchos de los que arruinaron este pueblo y lo dejaron con 100 millones de euros de deuda. ¿Lo vas a dar nombre o lo vas a dejar ahí? No. Te digo, todo el mundo, ya que eres valiente... Aquí en Los Palacios nos conocemos todos. No, pero ya que eres aquí en Los Palacios nos nombre. conocemos todos. Por favor. No, Mira, hablábamos de la PAC y vuelvo a repetir, ustedes iban a presentar una tarifa plana que era la ruina de todos los agricultores, especialmente en Andalucía, 3.500 millones de euros. ¿Y por qué no habla usted de eso? ¿Por qué no habla usted de que no tenía Ministerio de Agricultura? ¿Y por qué no habla de que en las negociaciones conseguimos 500 millones de euros más de los que había cuando eso era algo impensable? Eso fue un éxito total. Y después en el reparto puede haber pequeños matices, pero la realidad es que conseguimos un éxito. Y fíjese usted lo que decían todas las organizaciones agrícolas en aquella época. Decía, el presidente de Asaja, Ricardo Serra, opina que si no se modifican los aspectos centrales de la tarifa plana tendrá un resultado catastrófico para el campo andaluz. Asaja critica la reducción del presupuesto agrícola, el establecimiento de una tasa plana y el enverdecimiento de la PAC que pretende el Partido Socialista. La Unión de Pequeños Agricultores, la UPA, puede representar el fin de la agricultura productiva. La COAG, que os une una estrecha relación, califica como alarmante y decía que el PSOE tiñe de verde la PAC priorizando la superficie y no la producción, obviando que sin cultivar la tierra es un desierto de arena. Y por último, Clara Aguilera, que era socialista, la consejera de Agricultura, reconocía el fracaso, decía, quizás se debería replantear un aplazamiento, pues abrir todos los frentes para repartir menos dinero no es lo más conveniente. Si lo reconocíais ustedes, es que era un absoluto fracaso. ¿Y cómo podéis poner en cuestión el éxito de la PAC? ¿Podéis hablar de alguna cosa concreta del reparto de la PAC? Pero hablando de ese reparto de la PAC, que usted habla de que vamos a perder 900, el otro día decía 600, ahora resulta que hablamos de 900. El cálculo que ustedes hacéis es irreal, porque hasta que no termine el año fiscal no se sabe, y ustedes obviáis que se queda, que hay por ejemplo, un organismo que se llama la FEGA, que retiene un porcentaje para asegurarse de que se reparte el dinero. Y por cierto, sobre todo en desarrollo rural, donde puede llegar a conseguir Andalucía 117 millones de euros por un lado y 163 millones si la Junta de Andalucía gestiona bien bueno, pues todas las peticiones de los nuevos jóvenes agricultores. ¿Sabe usted que la mitad de todos los jóvenes agricultores que han pedido incorporarse al trabajo han perdido esa oportunidad por culpa de la gestión y la burocracia de la Junta de Andalucía? Porque depende de que la Junta de Andalucía gestione bien todas esas peticiones y la PAC para que el dinero, en vez de venir aquí, que estaba previsto, se vaya a otras comunidades autónomas. Y eso es así. Por lo tanto, en cuestiones de la PAC hay que dejar muy claro, y voy terminando, que hasta octubre no se puede saber, no se puede hacer un cálculo directo. Y lo que sí queda claro es que Andalucía va a recibir el 30% del total, a pesar de tener de aportar el 24% de la producción agraria nacional, y que los agricultores andaluces seguirán siendo los que más cobren las ayudas directas de la PAC. Nada más. Muchas gracias. Manuel. Granada Santos. Bueno, yo quiero centrarme, porque muchas veces las cifras, la gente de la calle pues se va perdiendo con unas cifras, otras y demás. Yo quiero ser clara, ¿no? En cuanto a lo que he dicho anteriormente, ¿no? De impulsar una nueva política agraria, yo creo que aquí estamos todo el mundo de acuerdo, o espero que estemos todo el mundo de acuerdo en que la defensa del pequeño y mediano agricultor, eso es totalmente innegociable, y por lo tanto tenemos que impulsar una nueva política agraria para que ello se haga efectivo. Poner coto de control a las grandes multinacionales para que los precios no estén por los suelos y no cueste más dejar los terrenos baldíos sin recoger que poderlo comercializar, como está ocurriendo, pues eso también creo que es evidente, y tenemos que también hacer todo tipo de políticas para que esto no suceda. Fomento de cooperativas, igualmente, yo creo que estamos todas las personas de acuerdo en que hay que fomentar las cooperativas porque preserva nuestra soberanía alimentaria, que es lo que decía antes, de no tener que ir a otros países con nuestra misma materia prima, encima de menos calidad, encima además añadiéndole el transporte, con lo cual eso supone un empeoramiento de la materia.
vínculo, y las cooperativas también nos aportan un vínculo y una relación directa con el territorio. ¿Y eso qué nos aporta? Nos aporta empleo. Pues pongamos todos nuestros esfuerzos, pongamos todo nuestro trabajo en impulsar las cooperativas, más aún de lo que se estén haciendo. Pero otra cuestión fundamental, que entiendo que en Andalucía, y eso lo he conocido desde primera mano, no solo el turismo, que ahora hablaré de él, sino las tierras baldías. La Junta de Andalucía tiene multitud de tierras baldías, propiedad de la Junta, que no se cosechan, que no se cultivan, y sin embargo hay cerca de 1 millón de personas que están en una situación de desempleo. Pues pongámoslas para que puedan ser cultivadas. Eso, que será conocido como el Banco de Tierra, que iba en el acuerdo, en el preacuerdo entre el Partido Socialista y Izquierda Unida en el gobierno andaluz, no pudimos ponerlo en marcha. Con lo cual, volvemos a rescatar ese banco de tierra y que no haya en Andalucía ni una tierra pública baldía. Con respecto al turismo, mira, vamos a recaudar impuestos sobre el turismo. En Cataluña es la comunidad autónoma con más turistas y tiene un impuesto de turismo. ¿Y dónde repercute ese impuesto de turismo? Pues se lo voy a decir yo, repercute en igualdad salarial entre hombres y mujeres, porque es reconocible, y sobre todo en el turismo. En el turismo hay una desigualdad salarial increíble. Hay camareras de piso que trabajan por 2 euros la habitación. Eso es precariedad, eso es esclavitud, mejor dicho. Eso es esclavitud y está sucediendo en este país que tan bonito lo pinta usted. Ese impuesto del que se recauda sobre el turismo también va a parar a no precarizar el empleo, no solo en igualdad salarial entre hombres y mujeres, sino no precarizar el empleo en el sector turístico. Con lo cual, pues sí, mira, se puede recaudar en este caso en el turismo. Cohesión del territorio, una cuestión antes de terminar con este, que me parece muy, además que lo he tocado directamente con los palacios. Tenemos que fomentar un turismo desarrollando el potencial que tiene el territorio, y aquí lo hemos hecho en la comarca con la Ruta del Arroz. El Ayuntamiento de Los Palacios puso todo su esfuerzo, todo su ahínco en intentar potenciar la Ruta del Arroz, y desde la Consejería de Turismo por aquel entonces hicimos todo lo posible, y ahora eso es patente, genera empleo, potencia el turismo en Los Palacios, y lo estáis viendo. O sea, a esto hay que añadirle lo del tomate, etcétera, etcétera. Gracias, Granada Santos. Cerramos ya este segundo bloque con Juan Diego Valverde. Sí, yo antes de volver a la agricultura, yo celebro que los compañeros del Partido Popular inviertan tiempo en saber quiénes están en la sede de mi partido, pero lo que no voy a permitir es que se ponga en cuestión la honorabilidad o la decencia de la gente que allí estamos. Sí, Manuel, te lo voy a decir porque estamos iniciando un nuevo proyecto que no es sencillo, que nos está costando mucho, sin embargo, del que yo como secretario general estoy muy orgulloso. Entonces, estamos haciendo un trabajo enorme como para poner en cuestión la gente que está volviendo a confiar en el PSOE. Y eso, yo lo vuelvo a repetir, como secretario general estoy muy orgulloso, porque vamos a recuperar algo en lo que el PSOE, desde Los Palacios y todo el PSOE, es el que mejor sabe hacerlo, está cerca de la gente. ¿Y por qué digo esto? Mira, enlazo con la agricultura. Por ejemplo, nosotros días tardó el nuevo delegado del gobierno de Sevilla en agricultura en acudir a la llamada de los agricultores palaciegos, en concreto de los agricultores de la zona de Chapatales. Días. No veo yo mucha gente relacionada del PP y la agricultura metiéndose en los algodones y conociendo de primera mano cuáles son los requerimientos y las necesidades de los agricultores. En Días tuvieron la reclamación que hicieron, 15 días más para tener tiempo suficiente de resembrar aquellos algodones que se habían perdido por las lluvias. En conocer la agricultura, nuestra agricultura cercana, no creo que tengamos rivales, porque además, perdóname que te diga, Granada, no son muchas las propuestas que se han escuchado históricamente de Podemos en torno a la agricultura, y yo entiendo que por la deriva de Podemos muy de ciudad haya un gran desconocimiento de la agricultura. En eso yo entiendo que el Partido Socialista tiene mucho ganado. Por ejemplo, en Días, haciendo así, tenemos al delegado escuchando, por ejemplo, qué opinan los agricultores de la cooperativa de Las Palmeras,
del Trobal. ¿Qué opinan los agricultores sobre los recortes en la remolacha, sobre la situación del mercado del algodón, de la siembra del algodón, de la limitación de productos para el algodón? En eso nosotros tenemos una experiencia y un recorrido en conocer la agricultura cercana y las necesidades cercanas, que está incluso por encima del programa, porque es lo que nos avala. Y me va a perdonar, Manolo, que sientas como que entre los dos te atacamos mucho, pero si quieres hablamos del año 82, pero es que quien ha puesto en marcha la última PAC habéis sido vosotros, y de eso no puedes huir. No me puedes hablar de la primera PAC o del 82, no, es que es lo reciente, es que al final te va a parecer como lo local, que vamos a estar aquí años y años gobernando y nos acordamos del 2011 para atrás, cuando vamos a ver cuáles son las medidas recientes que son las que nos han llevado a día de hoy a la situación que hay que resolver. Y yo estoy seguro que en agricultura el más capacitado y los más capacitados para poner en pie medidas es el Partido Socialista, por historia, por tradición y por conocimiento del sector. Muchas gracias, Juan Diego. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y seguimos con el tercer y último bloque y un nuevo turno para que los miembros de los distintos partidos pues puedan ya hacer un balance final. No se muevan, que regresamos en A Debate.